el abogado Sánchez Almeida. Él está vinculado al bufete Almeida, es licenciado en Derecho y diplomado en Derecho Civil Catalán por la Universidad de Barcelona y ha sido miembro de Fronteras Electrónicas, una organización orientada a la defensa de los derechos civiles en Internet, así como colaborador de diversos medios digitales. Es autor de diversas publicaciones como Globalización, Internet y Derechos Humanos y República Internet, y una antología de conferencias, análisis, artículos de opinión que, por lo que vi en la página web del despacho, es de lo último que ha ido publicando. Bueno, pues agradecerle su presencia hoy aquí en Sevilla, en este congreso, y bueno, pues ya habrá una intervención y luego el espacio habitual para preguntas, comentarios. Gracias. Muchas gracias a los organizadores por la invitación, muchas gracias a la facultad también por acogernos. Y bueno, voy a hablar desde mi perspectiva de abogado, voy a explicar un poco cómo han sido los últimos 20 años de legislación en Internet en España, cómo ha ido evolucionando el tema. Y también voy a hablar centrado fundamentalmente en los últimos 5 años y también sobre mi colaboración con la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información, el trabajo que hemos hecho en estos últimos tiempos relativo a la legislación sobre libertad de expresión, derecho de reunión de la última legislatura de Rajoy. Empezaré explicando que la historia de la legislación en Internet en España es la historia de la represión, la historia de cómo se ha intentado por parte del Estado poner en cintura esa nueva realidad que surgía con las redes. Y hay que decir que desde el primer momento hay un conflicto entre lo que son los derechos ciudadanos que se pueden ejercer a través de la red, sea libertad de expresión, sea derecho a la intimidad, con los valores o los intereses que quiere defender el Estado, que son fundamentalmente propiedad y seguridad. Y sobre estos dos polos se va a desplegar la función del legislativo. Si observamos que ya desde principios de los años 90, la primera normativa, por así decirlo, relativa al mundo digital, es una normativa que ya se centra en la propiedad. O sea, lo que se hace la adaptación de la directiva sobre programas de ordenador, y ya desde el principio es una normativa orientada a defender la propiedad. Algo que también pasa con el Código Penal del año 95, que introduce los primeros delitos informáticos, donde la obsesión del legislador es fundamentalmente proteger la propiedad a través de la persecución penal por primera vez en España del fenómeno del hacking. Los delitos de revelación de secretos, los delitos de daños informáticos son severamente penados en el Código Penal y, como veremos, a partir del momento que se establece esta normativa, desde el año 95 hasta ahora, estamos hablando de un periodo de 22 años, continuamente se ha ido endureciendo la normativa para hacerla más represiva. Lo que es los derechos digitales llegan bien tarde a la preocupación del legislador, porque la siguiente incursión del legislador en materia de Internet es la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico del año 2002, que desde el momento que se presentan los primeros anteproyectos ya es una normativa que está dirigida a controlar la red. Se llegó al punto en alguno de estos anteproyectos, se llegó al extremo de establecer un registro obligatorio de webs. Afortunadamente, en fase de enmiendas ya se les hizo ver que eso era completamente contrario a la propia Directiva de Comercio Electrónico, que establece precisamente el principio de no intervención, el principio de no supervisión de contenidos. Sin embargo, sale adelante la ley, sale adelante una ley dirigida a controlar los medios de comunicación digital, y esa Ley de Servicios de la Sociedad de la Información es reformada 2 veces más, primero por el Gobierno, la ley la saca adelante el Gobierno Aznar, la reforma el Gobierno Zapatero de la mano de José Montilla, ministro de Industria, para endurecerla, para permitir
que la autoridad administrativa pueda intervenir en materia de Internet retirando contenidos de la red, pese a que el artículo 20 de la Constitución establece que el secuestro de publicaciones solamente puede hacerse mediante orden judicial. Pues a pesar de eso, se recuerdan divertidas discusiones en el Congreso en aquella época sobre si el Ministerio de Sanidad podía cerrar una web donde se hacía propaganda de la anorexia, si el Ministerio de Defensa podía proceder a cerrar una web que pudiese afectar al secreto militar, etcétera, etcétera. Miles de discusiones de este tipo, obviando lo que dice el artículo 20 de la Constitución. Hemos de entender que, como su propio nombre indica, una página de Internet es una publicación y, como tal publicación, solamente puede ser secuestrada por orden judicial. Esto es la normativa que nos encontramos a medida que avanza la pasada década, hasta que llega un punto que la ley de Internet, la LSSI, se quiere reformar en conjunto con la ley de propiedad intelectual a través de lo que se conoce como ley SINDE. Es la incursión definitiva en materia de libertad de expresión en Internet. Y se establece un sistema donde hay una comisión dependiente del Ministerio de Cultura, formada por una serie de personas que inicialmente ni tenían que ser juristas, luego posteriormente esto se matizó, y se establece una normativa que permite cerrar webs sin pasar por el juzgado. Solamente se pasa por el juzgado en caso de que el afectado reclame. Pero la sección segunda, conocida popularmente como Comisión SINDE, puede adoptar todo tipo de medidas para interrumpir la difusión de obras protegidas o enlaces a las mismas, ordenar el cierre de la web, al propio infractor o a su proveedor de hosting, cortar su financiación publicitaria, sus medios de pago, bloquear su acceso desde España o incluso cancelar un dominio.es. La reforma convierte en cómplices forzosos de la censura a los intermediarios de Internet, a las agencias de publicidad online o a sistemas de pago remoto, los cuales, si no colaboran con la Administración en la censura, pueden llegar a recibir multas de hasta 600.000 euros. Cuando hay una orden de cierre, si el infractor vuelve a intentar abrir, la multa es de 300.000 euros. Y todo ello sin perjuicio de toda la normativa de carácter penal, que es aprobada simultáneamente, que establece penas de hasta 6 años para las webs de enlaces. Esto es la normativa que saca adelante, en primer lugar, Zapatero, pero que es reforzada nada más llegar Rajoy al poder. De hecho, pone en marcha la Comisión SINDE el 28 de diciembre del año 2011. Es prácticamente el primer decreto que se firma, nada más llegar al poder por parte de Rajoy, es para poner en marcha el sistema de represión. Y posteriormente se aprueba lo que será la primera de las leyes mordazas, que es una reforma integral de la ley de propiedad intelectual y de la propia ley SINDE, de la propia Ley de Servicios de la Sociedad de la Información, y todo ello para, digamos, tener un control de la red. Hay que decir que entre una normativa y otra ha pasado un fenómeno que cambia completamente las reglas del juego en España y que va a ocasionar que sea el Poder Legislativo el que a partir de ese momento asuma el control de la red. Ese fenómeno se llama 15M. Hemos visto en la ponencia anterior todos los mapas de hashtags que se generaron con Twitter y demás. Quiero recordar, me ha hecho bastante ilusión verlo en uno de los gráficos, que el principal hashtag hasta el 15M era no les votes. Se ve en el gráfico, luego aparecen otros 3 hashtags de desarrollo en el momento que la gente llega a las plazas, que son Spanish Revolution, es el propio hashtag 15M y también el hashtag de Acampada Sol. Todos los demás, incluyendo Democracia Real Ya, Acampada Barcelona o cualquiera de los otros, está por debajo de no les votes. Está por debajo de no les votes porque durante todo el proceso de construcción del 15M en la red, antes de que se llegase a las plazas, la columna vertebral de la protesta en Internet fue no les votes, que fue una agrupación
de personas individuales, autónomas, que se juntaron precisamente para criticar la ley Sinde. Y a partir de la lucha contra la ley Sinde degeneró en una lucha contra la corrupción política y No Les Votes en un determinado momento decide apoyar la movilización de Democracia Real Ya, de Juventud Sin Futuro, y decide que ya está bien de protestar en Internet y hay que salir a las plazas. El poder toma nota de todo eso, de todo ese proceso. Y la gran obsesión del poder y de Rajoy cuando llega al gobierno es que no sea posible otro 15M, que no sea posible agitar de nuevo desde la red la calle, que no sea posible de nuevo llenar las calles. Y se hace algo muy perverso, pero muy bien diseñado por parte del gobierno de Rajoy. Hay que reconocer el trabajo del enemigo cuando lo hace bien y hay que reconocer que sabe perfectamente con qué quiere acabar. Sabe que durante el 15M lo que se hizo fue siempre llegar hasta la línea roja de la ley. Que en todo momento el desborde del sistema, el desborde del Estado, pasaba por apurar las posibilidades que la legislación nos ofrecía en materia de libertad de expresión y en materia de derecho de reunión. Cómo la resistencia pacífica podía poner en jaque al sistema. ¿Y qué hace Rajoy? Dice, bueno, esto hay que cambiarlo. No puede ser que esto vuelva a pasar. Y a partir de ahí se desarrolla una normativa que se caracteriza por el control de la calle al mismo tiempo que controla la red. Esta normativa, por un lado, está en el Código Penal que aprueba Rajoy, que es, desde mi punto de vista, la ley mordaza más importante, mucho más que la que se llegó a llamar ley mordaza. Aprueba un cambio de la Ley de Seguridad Ciudadana, que esta es la que se ha llamado ley mordaza por antonomasia, pero simultáneamente a ello se aprueba una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal también, que configura un corpus legislativo enormemente represivo que se va a desplegar, se está desplegando ya en estas fechas y va a permitir el encarcelamiento de disidentes. Cosas que se podían hacer durante el 15M ahora no se van a poder hacer. El Código Penal de Rajoy se despliega fundamentalmente en lo que se refiere a estos derechos que podemos ejercer a través de la red. En primer lugar, en materia de delitos de revelación de secretos que van a ser dirigidos contra periodistas. Ahora lo explicaré. También reforma en materia de propiedad intelectual para introducir la censura de la mano de la propiedad intelectual. Una reforma también de los delitos de odio y de los delitos cometidos con los delitos cometidos en el ejercicio de derechos individuales, concretamente la zona de delitos de odio, delitos también contra el orden público y, finalmente, delitos de terrorismo. En todo ello se establece una serie de cambios que hace que cosas que se podían hacer en los días del 15M ya no se puedan hacer. En concreto, en materia de revelación de secretos, hemos visto en los últimos años que se han dirigido diferentes causas contra periodistas. 2 periodistas de la cadena SER llegaron a ser condenados por un juzgado de Madrid. Finalmente fueron absueltos por la Audiencia Provincial de Madrid. Fueron condenados simplemente por haber revelado una lista de falsos militantes del PP que se habían utilizado para temas de corrupción. Simplemente por esa revelación de datos se pretendió que no era ejercicio del periodismo, que era un delito, y se los condenó a varios años de prisión. Finalmente fueron absueltos en segunda instancia. Pero lo mismo nos ha pasado, por ejemplo, ABC, a la hora de publicar una conversación relativa al caso Gürtel. También recientemente fue procesado el director del Mundo, Pedro García Cuartango, entonces,
por el caso Football Leaks, sobre fraude fiscal en el mundo del fútbol. Y también hubo intentos de amedrentamiento del diario.es, dirigido por Ignacio Escolar, cuando publicó los famosos correos de Caja Madrid que dieron lugar al escándalo de las tarjetas Black. Son casos que han pasado. ¿Qué ha pasado con la legislación antigua? El problema es que esta legislación se ha endurecido. Y se ha endurecido hasta el punto de que ya es delito simplemente facilitar un programa informático concebido o adaptado principalmente para cometer delitos de revelación de secretos, una contraseña de ordenador, un código de acceso o datos similares que permitan acceder a la totalidad o a una parte de un sistema de información. Y esto lleva a que, por ejemplo, hay un caso abierto contra un internauta al que le acusan de haber hackeado la web del Ayuntamiento de Tordesillas en contra del Toro de la Vega. Y uno analiza de lo que le acusan y no es por hackear la web, no. Lo acusan por haber publicado en YouTube cómo se puede hackear esa web. Simplemente por publicar una información. Ya se criminaliza. El nuevo artículo 197 ter, que es este, además es un delito que puede ser incluso delito de terrorismo. Se considera así en la nueva definición de delitos de terrorismo, con lo cual informar sobre una vulnerabilidad de un sistema público, si se hace con el fin de forzar al poder a tomar una decisión o se hace para vulnerar el orden constitucional, podría ser considerado delito de terrorismo. He dicho que, en segundo lugar, que también se endurecieron los delitos contra la propiedad intelectual. Se ha criminalizado completamente la actividad consistente en suministrar enlaces web que puedan estar protegidos por derechos de autor. Las famosas páginas de enlaces tipo Series Yonkis, Cinetube y demás quedaron criminalizadas, pero lo preocupante es que esta misma normativa se puede aplicar a cualquier periodista que junte enlaces en su web a sitios protegidos por derechos de autor. En un determinado momento se puede utilizar de forma perversa esta normativa para atacar la libertad de expresión. De la misma manera, nos encontramos una reforma de los delitos de odio que, lo digo ahora desde aquí, voy a utilizar también en beneficio de mis clientes, porque se va a producir un fenómeno interesante en las próximas fechas, que es todo aquel que se haya sentido discriminado, que se haya sentido odiado a través de Internet, porque haya sido objeto de un linchamiento digital, de los que hoy en día, desgraciadamente, somos testigos cada día sí, cada día no, pues estas personas pueden denunciar porque ha quedado criminalizado todo lo que sea invocación de mensaje de odio, todo tipo de incitación directa o indirecta al odio, hostilidad, discriminación y violencia contra grupos o personas por su ideología, por su raza, por su origen nacional, social, etc. El problema es que sabemos y vemos a diario que hay una doble vara de medir en nuestros juzgados. Se persigue a César Strawberry, se persigue a Cassandra Vedra, se persigue a Guillermo Zapata, pero no se persigue a quien hace apología del franquismo en Internet, desgraciadamente. Solamente se hace una interpretación sesgada de esta normativa. Esto también pasará en delitos de terrorismo. Yo soy de la opinión que los delitos de enaltecimiento de las víctimas enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas, que son hoy día competencia de la Audiencia Nacional, no deberían estar ahí. Debería, en todo caso, el enaltecimiento del terrorismo y la humillación de las víctimas integrarse en los delitos de odio y ser competencia de juzgados ordinarios, porque en un tribunal especial como es la Audiencia Nacional, en materia de libertad de expresión es muy peligroso, y la prueba está que simplemente por chistes de Guerrero Blanco, pues no sé si llevan como 25 o más imputados por delito de terrorismo. Y realmente tenemos que preguntarnos hasta qué punto está justificada la persecución de chistes sobre Guerrero Blanco a estas alturas.
Nos quedaría, en materia de orden público, el tema más preocupante es precisamente cómo se puede perseguir hoy en día cualquier manifestación que era lícita en los días del 15M, hoy en día está criminalizada. Y pensemos, por ejemplo, en el artículo 557 ter del Código Penal, que establece una pena para los que, actuando en grupo o individualmente, pero amparados en él, invadan u ocupen, contra la voluntad de su titular, el domicilio de una persona jurídica, pública o privada, un despacho, oficina, establecimiento local, aunque se encuentre abierto al público. Pena de prisión de 3 a 6 meses o multa de 6 a 12 meses. El problema es que esta pena puede incrementarse si se considera que esta alteración del orden público tiene carácter terrorista y puede perseguirse así. Entonces, esta definición que hemos visto del 557 se adapta perfectamente a lo que hacía la plataforma de afectados por la hipoteca o lo que hacían los yayoflautas en el 15M, ocupar bancos en horas de apertura al público, algo que no era delito, a partir de ahora lo es. Pero también es delito la difusión o distribución pública de consignas, mensajes que inciten a la comisión de otros delitos de orden público o que sirvan para reforzar la decisión de llevarlas a cabo. Para esto siempre pongo un caso que presencié directamente. Concretamente, tengo aquí delante un tuit emitido el 14 de julio de 2013 por la entonces activista Ada Colau, que convocaba, decía textualmente el tuit, lo leo en castellano: fuera el mal gobierno, hoy a las 7 de la tarde, en delegación del Gobierno, calle Mallorca 278. Echemos a la mafia, trae cacerolas, pásalo, jaque al Gobierno. Esto es una convocatoria de manifestación. Esta convocatoria de manifestación, cuando se hizo y cuando las hacíamos con el no les votes y demás para el 15M, era perfectamente lícita. Pero ahora, en virtud de este nuevo artículo 559, se criminaliza esta consigna. Y claro, la consecuencia de que esto se haya criminalizado así, la vemos también en otros delitos más graves, como son los de sedición, que convocar con un tuit puede considerarse inicio de la sedición. Lo hablaremos después en el coloquio. Finalmente, voy a hablar un poco, que sea a título aproximativo, de la Ley de Seguridad Ciudadana, solamente en lo que se refiere a libertad de expresión. Por un lado, es una ley que está orientada a restringir el derecho de reunión en las calles. Establece muchos más supuestos que, si los comparamos con lo que se hacían en los días del 15M, vemos que todo lo que se hacía, no solamente el rodeo al Congreso, sino simplemente poner un tenderete en la Puerta del Sol, o sea, poner una carpa en la Puerta del Sol, ya sería, digamos, objeto de sanción. Pero es que se ha llegado al extremo de impedir tomar fotografías a los policías. Esto es un bulo, en cierta manera, un bulo que ha hecho correr la propia policía, pero no es lo que dice la ley. La ley lo que dice es que se establece una infracción en el artículo 36.23 que establece que es objeto de sanción el uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad que pueda poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes de las instalaciones protegidas o en riesgo el éxito de una operación, con respeto al derecho fundamental a la información. Bien, esta norma, tal como sale del Congreso y tal como es aprobada por el legislador, a priori no prohíbe la toma de imágenes. Lo que prohíbe es el uso no autorizado de esas imágenes. Es decir, la infracción se comete cuando se suben a Internet y cuando se suben además con las finalidades que establece el artículo. Por el hecho de tomar la foto no se puede hacer como se ha hecho, que es poner una sanción al fotógrafo, intervenir en la cámara, etcétera, etcétera. Eso no se puede hacer, pero lo cierto es que lo hacen. Sobre el tema del honor de los agentes, el tema de la seguridad personal o familiar, el tema de los datos,
Hay que decir que el artículo 8 de la Ley 182 de Protección Civil del Derecho de Honor e Intimidad de propia imagen establece que no se reputará como intromisión ilegítima la captación de personas, la imagen de personas que ejerzan un cargo público o una profesión de notoriedad o proyección pública. Es decir, el hecho de estar en la calle con un uniforme de policía, automáticamente estás ejerciendo un cargo público, con lo cual sería un supuesto que estaría permitida la toma de las fotos. Lo que yo interpreto con la norma es que, en todo caso, se podría perseguir la publicación web, pero no la toma de fotografías. Otra cosa distinta es, y esto sí que podría perjudicar el éxito de una operación policial, que se tomen fotografías de policías secretas destapando su identidad. En ese caso sí que podría entrar la norma. Voy a tocar solamente dos temas más. Por un lado, lo que sería la Ley Orgánica del Poder Judicial. Lo preocupante en materia de libertad de información es que se establece que incluso las sentencias pueden ser censuradas en materia de datos de carácter personal, y también los autos, es decir, las actuaciones judiciales, se establece en el artículo 236 quinquies de la Ley Orgánica del Poder Judicial que los jueces y tribunales y los letrados de la Administración de Justicia podrán adoptar las medidas que sean necesarias para la supresión de los datos personales de los documentos a los que puedan acceder las partes durante la tramitación del proceso, siempre que no sean necesarios para garantizar su derecho a la tutela judicial efectiva. Y lo que me pregunto es cómo lo va a decidir esto un secretario judicial. El que tiene que decidir si afecta o no a la tutela judicial efectiva soy yo, que soy el abogado que tiene que defender y que necesita saber, lo primero de todo, los nombres de las personas que han intervenido como testigos para saber si esas personas han mentido en otro procedimiento. Si no se me permite saber quiénes son, mal voy a poder ejercer mi derecho de defensa. O sea, es algo que me parece absurdo completamente que se pueda censurar una causa. Si algo incluye el derecho de defensa es el derecho a poder examinar el sumario al completo para hacernos una idea de cuál es la acusación contra nuestro cliente. En el mismo sentido, pienso que una vez se ha condenado a una persona, las sentencias son públicas. Una cosa es que se proteja la identidad de los presuntos mediante iniciales y otra cosa es que los condenados se puedan acoger a un derecho al olvido desde el momento que sale la sentencia. Pienso que si abusamos del derecho al olvido nos podemos encontrar dentro de unos años que hasta los libros de historia sean irreconocibles, que no se pueda explicar, por ejemplo, quién mató a Federico García Lorca en la Guerra Civil o quién participó, por ejemplo, en la represión y tortura durante el franquismo. Podría pasar que dentro de 2 días, pues Billy el niño ejerza el derecho de olvido y si no lo hace Billy el niño, lo hará su hija, que para eso es juez. Porque son cosas que no están, que están ahí y que las sabemos porque podemos cruzar datos todavía, pero parece ser que dentro de poco se nos va a prohibir que crucemos los datos de los procedimientos judiciales. La última norma que puede considerarse incluida en las leyes mordazas sería la Ley de Enjuiciamiento Criminal y, en concreto, las medidas de investigación tecnológica que permite dicha ley. Se ha podido aplicar bien recientemente, se mantienen en sumarios secretos durante mucho tiempo, se investiga, se pincha indiscriminadamente a muchas personas. Y todo eso se hace con arreglo a la nueva normativa. Se puede, en base al artículo 588 ter de la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, se puede autorizar interceptación de comunicaciones en múltiples supuestos, entre los cuales se encuentra cualquier delito que se cometa utilizando las tecnologías de la información. Si lo comparamos con los otros delitos que pueden ser objeto de pinchazos, vemos que hay una desproporción. Por un lado están delitos cometidos en el seno de organizaciones criminales, delitos de terrorismo, delitos cometidos contra menores o personas con capacidad modificada judicialmente, delitos contra la Constitución, de traición y relativos a la defensa nacional, aquí estaría incluido el delito de rebelión,
Y, al lado de todo esto, delitos cometidos a través de instrumentos informáticos o de cualquier otra tecnología de la información o la telecomunicación o servicio de comunicación. Es decir, que cualquier injuria, cualquier calumnia vertida a través de Internet va a poder ser investigada con las mismas normas que se persigue el narcotráfico. Es una barbaridad, desde mi punto de vista. Porque además lo que permite es el pinchazo indiscriminado, dado que no va a tener repercusión en la nulidad de la causa. Del mismo modo, se permite la instalación de troyanos, la instalación de un software controlado remotamente por las fuerzas de seguridad para poder espiar ordenadores como el que tengo delante. Se puede autorizar judicialmente. Y ya lo último, en toda esta ingeniería represiva, es el supuesto del artículo 282 bis del Código Penal, que por primera vez se tolera al hombre que fue jueves. Es decir, El hombre que fue jueves es una obra de Chesterton, donde había diferentes policías infiltrados en el movimiento anarquista, hasta que se descubre que absolutamente todos los anarquistas eran policías. Todos estaban espiando así entre ellos. Pues algo así puede pasar dentro de poco en los foros de Internet con este artículo, donde el juez puede autorizar a funcionarios de la Policía Judicial para actuar bajo identidad supuesta en comunicaciones mantenidas en canales cerrados de comunicación con el fin de esclarecer alguno de los delitos que antes hemos visto. El agente encubierto informático, con autorización específica para ello, podrá intercambiar o enviar por sí mismos archivos ilícitos por razón de su contenido y analizar los resultados de los algoritmos aplicados para la identificación de dichos archivos ilícitos. Esto que está hecho con este lenguaje críptico, lo que quiere decir, hablando en plata, es que la policía puede intercambiar pornografía infantil. Puede tender el cebo, puede ponerse a pescar introduciendo pornografía infantil en la red, marcada con el correspondiente hash, para que de esa manera, a través de los algoritmos, se pueda tener permanentemente controlado ese archivo. Entonces, quien pique en redes P2P y se baje ese archivo, automáticamente podrá ser perseguido. Pero claro, bien triste es que se esté permitiendo a la policía, en lugar de retirar esos contenidos de la red, que se permita que se puedan llegar a incentivar esos contenidos. Pienso que antes o después este artículo tiene que ser declarado inconstitucional porque es una auténtica barbaridad. Claro, lo mismo que se está haciendo para pornografía infantil se puede hacer para terrorismo, se puede hacer para cualquier otra cosa. El concepto de archivo ilícito puede reunir muchas cosas y más con los tiempos que están corriendo. Esta es mi intervención, que tampoco quiero que sea, digamos, demasiado pesimista, pero tenemos que ser conscientes que a medida que se han ido expandiendo las tecnologías de la información, a medida que la sociedad se ha ido empoderando con mecanismos que antes no estaban ahí, que no permitían aglutinar masas a través de la red, pues a medida que esto se ha ido haciendo, el Estado ha tomado buena nota de todo esto y ha desarrollado toda esta normativa. Una normativa que en este momento puede llevar en cualquier momento un internauta a prisión. He dicho que yo también voy a aprovechar esta normativa y de la misma manera que desde la PDLI hemos combatido todo esto, hemos defendido la libertad de expresión, hemos sostenido que no se debe utilizar la humillación a las víctimas ni los delitos de odio como censura, pero de la misma manera hay personas que están sufriendo la censura más atroz que se puede sufrir en Internet, que es lo que se ha llamado por el escritor Juan Soto Ibars la postcensura. La postcensura es aquella que no es ejercida por empresas ni por el poder público, sino por nosotros mismos. Cuando masas turbas digitales son agitadas por manipuladores profesionales para censurar lo que piensan personas. Y lo hemos visto muy recientemente en Cataluña. Ha habido auténticas masas turbas dirigidas para acallar la voz de gente que no pensaba como ellos. Y mientras esto se iba produciendo,
pues algunos nos hemos tomado la molestia de ir anotando todas las cuentas desde esto se producía. Y vamos a usar esos datos a partir de ahora. Se van a poner las correspondientes querellas, se va a identificar quién lo ha hecho y se va a determinar hasta qué punto una cosa es un movimiento social y otra cosa es un movimiento jerárquico dirigido desde el poder. Lo vamos a analizar porque antes o después la sociedad digital, ya después de recibir tanto durante estos 20 años, antes o después la sociedad digital tiene que pasar al contraataque contra el poder. Contra el poder que a veces se viste de revolucionario, pero no deja de ser más que poder. Muchas gracias. Bueno, vamos a abrir un turno de preguntas también. Voy a empezar de nuevo. Yo quería preguntarte, en general, aunque no es mi campo el derecho, ¿no? Pero en general parece evidente que el máximo problema de las libertades en Internet es simplemente no considerar a Internet igual que cualquier otro medio de comunicación, ¿no? Es decir, pondría el ejemplo del correo postal, que abrirte una carta es como un delito gravísimo y, sin embargo, el correo electrónico te lo pueden leer igualmente, ¿no? Incluso también con el periodismo ciudadano, digamos, ¿no? Que siempre existió, pero incluso no, yo lo he vivido, ¿no? Incluso desde el sector profesional se consideraba, ¿no? Pasó una vez con un desalojo y una periodista de La Sexta, pero era freelance y no llevaba una cámara identificable, la arrestaron pidiéndole el carnet de prensa, ¿no? Que no existe, no hay un registro, el carnet de prensa es una asociación privada, como cualquier otra, que no te tienen que pedir en vez del documento. Y la policía, pues argumentaba que no era una periodista, que no se había identificado porque no tenía el carnet de prensa. En este caso sí lo era, pero no tenía el carnet de prensa en ese momento. Pero la propia asociación de la prensa, su queja fue que los medios no le dieran el carnet de prensa a esos periodistas freelance, ¿no? Tuvimos un intercambio de correos e incluso cambiaron la nota, ¿no? para corregir eso, ¿no? Pero en principio siempre es como considerar que están los medios de comunicación protegidos y las comunicaciones son la libertad de expresión es sagrada, la inviolabilidad de las comunicaciones son sagradas, pero que Internet no. La pregunta es, ¿qué ha fallado o qué está fallando? ¿No? Si es el movimiento social, si es las circunstancias históricas, si es reversible también, quizás es muy pronto todavía, pero ¿qué ha fallado para que en Internet no se esté considerando, digamos, no más, sino al menos los mismos derechos que tenemos en los medios de comunicación tradicionales? Bueno, pues lo que ha fallado es que Internet es mucho más poderosa que los medios de comunicación tradicionales. Ese es el tema. O sea, el poder tiene mucho más miedo a lo que se puede hacer por Internet que a aquellos medios que tiene controlados. En la legislatura de Rajoy, con mayoría absoluta, vimos cómo se decapitaron a, no sé si fueron 4 o 5 grandes periódicos. O sea, todos los directores de prensa que le molestaban eran relevados. Es algo que se puede controlar en el caso digamos, estatal, mediante la publicidad institucional en prensa, sin la cual sería imposible ya publicar un periódico, y en el caso de los diferentes poderes censores autonómicos, que los hay, pues mediante las generosas subvenciones. O sea, hay unos medios que no existirían si no hubiese unas subvenciones. Y mediante esas subvenciones se ejerce una censura muchísimo más poderosa que la que se puede ejercer en los juzgados. Ese es el tema. Entonces, realmente, ¿por qué lo hemos permitido? ¿Por qué se ha llegado hasta aquí? Es fundamentalmente por la potencia revolucionaria que tiene la red. Ese es el tema. Si se pudo hacer un 15M, es porque se organizó primero en la red y luego, una vez en la red, se empoderó la calle y está permanentemente comunicado. O sea, en todo momento sabíamos dónde había que estar, sabíamos cómo se estaba moviendo una manifestación, podíamos ir y íbamos digamos, teníamos mecanismos de comunicación en tiempo real similares a los que tenía la policía.
Y ese era el tema, ¿no? Entonces, lo cierto, hoy por hoy han cambiado las tornas. Lo que decías del periódico, de abrir la correspondencia, pues te puede caer mucha más pena en estos momentos si eres un hacker que si te dedicas a abrir la correspondencia. La pena habitual por revelación de secretos en España, la pena arquetípica, la que todo juzgado ha puesto una condena, es el exmarido o la exesposa que se dedica a espiar al ex abriéndole el correo. O sea, alguien, el que se queda en la casa, pues como todavía llega correo o extractos bancarios a esa casa, pues para el proceso de divorcio se abre. Bueno, esa era la condena habitual. Ahora, sin embargo, tenemos procedimientos de hacking abiertos en toda España y vamos a ir a más, porque es que se persigue ya no solamente el hecho de hackear, como he dicho, sino que se persigue cualquier difusión de información que permita el hackeo posterior. Peligroso. ¿Qué más por ahí? ¿O? No sé. Vale, bueno. Bueno, empiezo. Bueno, primero me gustaría, aprovechando que está también Estefan, daros las gracias por el trabajo que hacéis desde la plataforma, que bueno, a mí personalmente me da mucha seguridad y os tengo como referencia, ¿no?, a la hora de conocer cualquier cosa sobre estos temas. Y tengo varias preguntas. La primera es un poco sobre las intervenciones así más directas que pueden hacer los cuerpos de seguridad. Porque, bueno, por ejemplo, a raíz del referéndum, bueno, el 1 de octubre y días previos y demás, hemos visto que una de las cosas que ha hecho la Guardia Civil por orden judicial es cerrar webs o atacar sistemas informáticos. ¿Esto es un procedimiento habitual? ¿Suele haber muchas órdenes judiciales en este sentido? ¿Y se conocen casos de ataques o intervenciones que se hayan realizado de manera ilegal, sin orden judicial o de forma extraoficial? Y en este sentido, ¿hasta dónde o hasta qué punto llegan las competencias de la Guardia Civil o de la Policía a la hora de intervenir directamente en un sistema informático? También, como hablabas de los troyanos, una duda que me surge es si, bueno, no sé si se puede hacer técnicamente, que creo que sí, pero y si se puede, si se conoce algún caso, si se hace, en el que un cuerpo de seguridad haya elaborado un montaje policial como se hacían tradicionalmente, como pasó, por ejemplo, en el caso de Alfon o muchos de estos casos de presas políticas, si se ha elaborado algún montaje policial introduciendo archivos con contenido delictivo en ordenadores de personas. Y la otra pregunta era... Bueno, me quedan un par de preguntas, pero una es muy concreta, sobre el tema de la toma de imágenes a policía, que como comentaba se ha multado por el hecho de tomar las imágenes y no por el hecho de difundirlas. ¿Se ha llegado a juicios posteriores en los que se haya dado la razón a las periodistas que han tomado las fotos y han sido multadas por eso? Y bueno, también me gustaría saber qué consideración se tiene en los casos en los que se permite que la policía o la Guardia Civil difunda contenidos como pornografía infantil, qué consideración se tiene de los derechos de las víctimas de esos delitos, es decir, de los delitos relacionados con la pornografía, ¿no? Y por último, quería preguntar en qué situación quedan herramientas como Filtrala, que facilitan la filtración de documentos que al final favorecen o permiten un delito de filtración de revelación de secretos. Bueno, pues con respecto a la primera pregunta, el tema de si actúan habitualmente o no con autorización judicial, debo decir que yo no he visto en el caso de todo lo que es la persecución del referéndum ilegal en Cataluña, no he visto ninguna actuación de la Guardia Civil distinta a las que llevo viendo en los últimos 25 años. O sea, lo que pasa es que en esos 25 años nadie protestaba, o por lo menos solamente protestaban mis clientes y solamente protestaba yo en conferencias, pero nadie más protestaba. Pero es que eso
es lo que hemos venido sufriendo en este país en materia de persecución de delitos informáticos desde que se aprobó el Código Penal en 1995. Se aprobó el Código Penal, surge esta nueva ciberdelincuencia y automáticamente tanto Policía Nacional como Guardia Civil abren dos departamentos que no tienen casos, o sea, que no, al principio parten de cero por los nuevos delitos informáticos que va a haber. ¿Y qué hace la Guardia Civil y la Policía? Pues buscar operaciones espectaculares para conseguir de esa manera, digamos, reivindicarse ante sus mandos, que les den más medios, que les den más policías, etcétera, etcétera. Y entonces vivimos, sobre todo la fase final de los 90, fue una explosión de casos que desde mi punto de vista, y así lo defendí en juicio, eran auténticos montajes policiales. O sea, eran operaciones hechas simplemente para vestir un tema, o sea, para dar miedo sobre lo que pasaba en Internet, pero que después llegaban los casos a juicio, se desinflaban completamente y se dictaban sentencias absolutorias porque no había nada, no tenía sustancia. Y así fue, por ejemplo, sin más lejos, el caso Ispahack. El caso Ispahack empezó porque un buen día apareció en la web del Congreso un mensaje que le decía a los diputados y senadores cuántos diputados y senadores harán falta para aprender que conectar un ordenador a la red es algo más que enchufarlo. Este era el mensaje. Entonces, este mensaje no fue denunciado nunca. O sea, el Congreso no llegó a poner denuncia. Pero a raíz de eso, la Guardia Civil se puso a investigar sin denuncia, a pesar de que los delitos de revelación de secretos exigían denuncia de parte afectada. Y montaron una operación que la vendieron en medios de comunicación con que habían detenido a unos hackers que habían hackeado la NASA y la Universidad de Oxford. Uno leía el sumario y no había absolutamente nada de todo eso. O sea, y simplemente había una intrusión en unos ordenadores de la UPC que no estaban comprometidos ni nada. Y se desinfló completamente el caso. Pero como eso, 20 casos más, hasta llegar sin más lejos al caso Anonymous, que se juzgó en el año 2016 en Gijón. Y lo mismo, o sea, habían empezado la investigación de Anonymous antes de que cambiase el Código Penal. O sea, investigaban algo que no era delito. Los ataques de denegación de servicio, que hasta el año 2010 no estaban tipificados como delito, se pusieron a investigarlos antes, porque había sido hackeada la SGAE. Eso pasa. El tema es que durante todo ese tiempo nadie decía nada. Nadie decía nada porque por la amistad que hay entre periodistas de sucesos y cuerpos de seguridad y fiscalías, que se retroalimentan mutuamente. Uno le pasa la exclusiva y el periodista trata bien al policía y trata bien al fiscal. Así funciona el negocio. Ese es el tema. Entonces, cuando ha llegado la problemática del referéndum ilegal en Cataluña, se ha investigado con arreglo a toda esta normativa que ya existe. Y se ha hecho exactamente lo mismo. Y no se ha cerrado ninguna web si no ha sido con autorización judicial, porque esa es otra. Los jueces, cuando les llega una petición de Guardia Civil o de Policía en materia de delitos informáticos, firman a ciegas. Firman a ciegas. O sea, he visto en contadísimas ocasiones en mi vida profesional que un juez deniegue una entrada de registro o deniegue un pinchazo de telecomunicaciones. Lo habitual es concederlo sin más, precisamente porque lo pide la policía. Entonces, quien realmente dirige la investigación, aunque sea un policía judicial, no es el juez, son los agentes especializados, que son los que saben de informática. Pero los jueces lo firman. En el caso del referéndum, es obvio que a partir del momento que hay una prohibición del Tribunal Constitucional sobre todo lo que sea publicidad del referéndum, a partir de ahí cualquier acto de publicidad fue ilegal, y a partir de ahí directamente el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña empezó a dictar autos de interceptación de comunicaciones, autos de entrada y registro y autos de bloqueo de webs. En todo momento se ha hecho con arreglo a la normativa, que vuelvo a repetir, que es una normativa que quizás sea excesiva, pero es que era excesiva ya hace 20 años. Entonces, si nos hemos de rasgar las vestiduras, vamos a aprovecharlo porque, oiga, primero de todo están mis clientes. Más que nada porque, además, el hacker independiente que no pretende ni hacer carrera política ni salvar el mundo, pues merece la misma protección de sus derechos que cualquier persona que aspire a cambiar el mundo. Me has preguntado sobre el tema de prueba ilícita, el tema de los troyanos, si es posible que nos instalen un troyano o es posible que nos metan
que nos metan mercancía prohibida en nuestro ordenador. Posible lo es. Con estas herramientas se puede hacer cualquier cosa. Pero es que posible que nos pinchen el teléfono a cualquiera de nosotros es la cosa más sencilla del mundo. Porque se pueden hacer pinchazos en plazo de 24 horas que si luego no se consolidan en una investigación penal, ahí se quedan. Eso está pasando sistemáticamente. En algunos casos se judicializan y en otros no. Pero que todo lo que decimos o escribimos a través de las operadoras telefónicas se puede supervisar, está ahí. Y de la misma manera que ha habido un caso reciente aquí en Andalucía, que a un señor le pusieron cocaína en el coche, pues eso puede pasar. Que te pongan pornografía infantil en tu ordenador, puede pasar. Y bueno, cuando llegue el momento, pues habrá que defenderse. Pero realmente me parece demasiado sofisticado para perseguir a un internauta común. Ahora bien, si hay alguien especialmente molesto por sus artículos, por sus opiniones y demás, y se va contra esa persona mediante un subterfugio, quizás sea posible. Sobre el tema de fotos de policías, me preguntaba si había habido sentencias. Sí, el problema es que el tema de que las sanciones que se establecen en virtud de la Ley de Seguridad Ciudadana son sanciones de carácter administrativo. Cosas que antes se veían en juicio de faltas, ahora se ven en la vía administrativa. ¿Cuál es la diferencia? Primero, que en el juicio de faltas la pena era mucho más pequeña. En segundo lugar, que no hacía falta abogado y que además era un procedimiento muchísimo más ágil, tenías más garantías jurídicas. El problema es que la sanción administrativa la tienes que recurrir ante la jurisdicción contenciosa administrativa, con lo cual ya de entrada búscate un abogado y un procurador y te tienes que poner a pleitear en una jurisdicción que está pensada para la administración. Ha habido casos de sentencias favorables a periodistas y favorables a quien ha tomado las fotos. Ahora le ha costado más caro obtener esa sentencia que pagar la sanción. Y sobre el tema de Filtrala, al igual que cualquier otro ¿cómo se dice esto en inglés? Whistleblowers, ¿no? Con todos los filtradores de contenidos y demás, tipo Falciani. Bien, lo cierto es que con la nueva normativa se les puede perseguir en cualquier momento, porque ya no solamente es por el hecho de obtener los datos, sino por el hecho de dárselos a terceros. Ahí está el peligro de que medios que lo que pretenden sea mayor transparencia, más libertad de expresión, pueden ser perseguidos como delincuentes en cualquier momento. Está ahí la normativa. Tenemos una palabra ahí en el fondo, sí, que había. En el fondo teníamos, bueno. Es que además vamos a, planteé la pregunta y ya pasamos al del fondo y luego lo que le comento, según me señala la organización, es que vamos luego a tener una mesa redonda con otros ponentes en donde se podrán seguir realizando preguntas. Entonces, pues ahora, si acaso, hacemos 2 preguntas rápidas y luego ya pasamos al siguiente ponente y luego en la mesa pueden continuar haciendo preguntas. Sí, en primer lugar agradecerle la información que ha facilitado, que es poco conocida y poco divulgada. Yo le quería hacer 3 preguntas muy concretas. Sobre la identificación, la entrega del DNI a la policía. ¿Es obligatoria entregársela a la gente o se puede entregar en comisaría y no pasar el momento de que se la entrega y se queda con el DNI? La segunda, yo he trabajado en una empresa de telecomunicaciones. Antes era técnicamente posible intervenir una comunicación, pero siempre se hacía previo mandamiento judicial. Ahora, por lo que he creído entender, lo puede hacer la policía sin mandamiento judicial, porque puede pinchar un teléfono y la información que recoge es válida. No hace falta el mandamiento judicial
o si hay un mandamiento judicial, la información valdría a partir de esa fecha. Solamente la información, digamos, telefónica. Y por último, hay un delito que está de moda estos días y que antes parece que pertenecía pues a películas o situaciones muy especiales, el delito de sedición. No sé si podría informarnos sobre el contenido de ese delito y el uso que se está haciendo abusivo de él. Vamos a que plantee la pregunta del fondo y ya luego se pueden contestar de manera conjunta. Sí, para no irnos a Venezuela o a Irán, solamente si en el espacio europeo hay alguna ley tan restrictiva en el acceso a la información como esta, y si hay en el Código Penal, la Ley de Seguridad Ciudadana, algo referente, por ejemplo, al uso de cifrado o herramientas de enmascaramiento o de navegación como Tor, por ejemplo. ¿Hay alguna otra pregunta y ya lo enlazamos? Sí. Hola, ¿qué tal? Me gustaría saber si esta actualización o ampliación de las leyes de vigilancia en España tienen algo que ver con la guerra contra el terrorismo global en Estados Unidos, la ley patriótica y los antecedentes, que es la FISA de 1978. Y en ese caso, cuando pregunto si hay relación, si conoces cómo son los mecanismos, si hay cursos de asesoramiento, cómo es el intercambio entre los aparatos judiciales, si tenés alguna información de eso, cómo se genera, ¿no? este vínculo. Y en virtud de lo que decís, me parece que ahora esta ampliación de las leyes de vigilancia legalizan lo que antes hacían los operativos encubiertos. Me parece que ahí hay un punto súper interesante. Cuando hablaban de la apertura de cartas, pinchar teléfonos, eso era parte de los operativos encubiertos, era ilegal, no se conocía, y ahora ya se dio un pasito más y es legal. Bueno, pues de todas maneras yo no me resisto a darle más trabajo, y porque me ha parecido una conferencia, una charla muy interesante, ¿no? Y plantearle una cuestión también, una última cuestión, de momento, que sería, ¿no le parece que el legislador, bueno, en esta ola de restricción de los derechos fundamentales, bueno, no solamente en España, sino en Francia viven desde los atentados de París una situación excepcional en lo que se refiere a derechos humanos, o en Alemania con los casos de los troyanos? Al mismo tiempo que está desarrollando esta restricción, y que acaba de recordar también la compañera, la ley patriótica, por ejemplo, ¿no? O la ley de propiedad intelectual, y cómo la Embajada de Estados Unidos ha influido en que en España se restrinjan más. Bueno, no solamente eso, sino que hay una doble responsabilidad de los legisladores estatales en la forma de no actuar respecto a actores privados, que es también otro de los lados que me parecen más interesantes, ¿no? Nuevas formas de desarrollar la censura. Por ejemplo, el caso de Hulk Hogan, ¿no? De un empresario adinerado que tiene un equipo de abogados perfectamente organizado y persigue a unos determinados medios que tienen, bueno, pues funcionan en régimen de un grupo, ¿no? Y cualquiera de esos grupos que en un momento determinado resbala, pues en ese momento se lanza a todos los abogados y ese medio, por la gran cuantía de las indemnizaciones, tiene que cerrar, ¿no? Entonces, bueno, pues quería más que nada conocer su valoración sobre ese aspecto de los actores privados también en censura y en restricción de derechos fundamentales. Y solamente una última cuestión, mostrar mi confort y espero que le salga muy bien esta cuestión a la que se ha referido al final, de que estos revolucionarios que no se bajan del coche oficial reciban un cierto su merecido, porque lo que hemos visto en redes sociales de algunos de ellos y de estos grupos,
merecen su merecido. Gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos a ver. En principio, el tema me lo he apuntado como he podido, porque son muchas preguntas y no sé si voy a responder bien. Sobre el tema de las fotos, me ha preguntado. Sí, el tema sí, efectivamente, el DNI. El tema es, la calle es suya, desgraciadamente. O sea, yo no recomiendo ponerse a discutir de leyes con un policía en la calle, jamás. No, todo lo que se haya que hacer, lo que hay que hacer en ese momento es las personas que te rodean, que filmen. Eso es lo fundamental. Eso es lo único que va a valer a la hora de la verdad. O sea, la prueba de que tú te has comportado con arreglo a la ley. Creo que fue aquí en Sevilla, en el 15M, que un letrado fue detenido precisamente porque intentó convencer al policía de que tenía derecho a retener, o sea, que tenía que enseñar el DNI, pero sin entregárselo al policía. Porque lo que decía la Ley de Seguridad Ciudadana de entonces, anterior a la que hay ahora, era precisamente que bastaba mostrar el DNI. No puede razonar con ellos, es imposible. O sea, van cargados de adrenalina y de otras cosas. No tiene sentido negociar en ese momento. Te expones automáticamente a una detención por desobediencia. Con lo cual, al margen del matiz de si se tiene que entregar, no se tiene que entregar, si se lo pueden llevar o no el DNI, yo no recomiendo una discusión de ese tipo en la calle, porque otra cosa es el Internet. En Internet sí que se puede discutir y ahora explicaré algo sobre la pregunta que me han hecho del cifrado, un tema curioso. Luego, hablabas del tema de los pinchazos. El tema de los pinchazos, vuelvo a insistir, el problema es la facilidad técnica, o sea, una cosa es la complejidad jurídica de autorizar un pinchazo, que hace falta un auto judicial, hace falta que por parte de la fuerza actuante se haga un informe detallado al juez explicándole las razones por las que hay que pinchar a alguien un teléfono y a partir de ahí el juez tiene que dictar un auto autorizando ese pinchazo, las condiciones y demás y valorando la proporcionalidad, etcétera, etcétera, de las medidas. ¿Vale? Hasta ahí lo que dice la ley. Pero técnicamente es tan fácil como apretar un botón. Si además existen subterfugios como el de las 24 horas pues automáticamente hay investigaciones prospectivas que no son controladas judicialmente. Eso está pasando. Eso está pasando porque no existe un mecanismo legal que controle adecuadamente las escuchas de SITEL. Es una queja que hizo sistemáticamente la Asociación de Internautas en su momento, cuando se aprobó la normativa, de que era necesaria una ley orgánica que desarrollase eso. Sigue estando en el mayor de los secretos. Está en el polígono de Canillas, en Madrid, para la Policía Nacional, y lo hacen desde ahí. Y no se sabe cómo lo hacen. Teóricamente, son agentes supervisados, con una jerarquía, etcétera, etcétera. A la hora de la verdad, yo no lo veo. Yo no estoy allí. No sé cómo lo hacen. El tema del delito de sedición. Bueno, el tema del delito de sedición ha estado ahí en el Código Penal del 95 desde siempre. Y desde siempre, además, se ha establecido, hay una serie de artículos que son comunes en el delito de rebelión y en el de sedición. Y hay algunas cosas que se olvidan. Por ejemplo, el tema, lo que he denunciado antes, lo que permite la reforma del Código Penal de perseguir a quien lance una consigna para una manifestación si después hay desórdenes públicos. Bueno, pues eso ha estado desde siempre en el delito de sedición y en el de rebelión. Cuando la rebelión y la sedición no tiene jefes conocidos, se reputan como tales los que llevan la voz cantante. Eso es lo que dice el Código Penal. Aquellos que por sus actos, por sus manifestaciones, por los papeles que firmen, se puede reputar que son los organizadores. Y si algo aprendimos en el 15M fue a no tener jefes conocidos, fue a evitar protagonismos, fue a evitar jerarquías, fue a evitar el poder del jefe y del macho alfa. Eso es lo que evitamos en el 15M. Precisamente por eso no se procesó por sedición al 15M, a pesar de que se intentó, porque lo tenían muy claro y querían ir por sedición. Y de hecho, se fue contra el 15M por delito contra las altas instituciones del Estado y hay 9 personas condenadas a 3 años de prisión por rodear el Parlamento de Cataluña. Y era el 15M también. El tema es este. El problema es que lo que está pasando es que hay movimientos sociales
nacen desde abajo, completamente descentralizados, ya como fue el 15M. Y en cambio hay movimientos que no son movimientos sociales, sino movimientos de adhesión a un caudillo establecidos jerárquicamente, donde está clarísimo quién marca las órdenes y quién paga la fiesta en última instancia con fondos públicos. Eso es lo que pasa. Entonces, sobre el tema de si es excesivo o no es excesivo, yo pienso que como ataque global al orden público, la sedición es un delito que debe ser interpretado siempre restrictivamente. Caben delitos de daños, caben delitos de desórdenes públicos normales, y yo pienso que es como acabará el caso. En cada caso concreto que haya abierto la sedición en la Audiencia Nacional, pienso que no es competente la Audiencia Nacional, que es un caso que se tendría que juzgar en Barcelona, lo he dicho desde el primer momento, y pienso que quizás no se dan todos los elementos del tipo penal para el delito de sedición, y hay otras cosas. Ahora, el estar ahí, sentados en el banquillo, es por haberse subido a un coche de la Guardia Civil y por haber enviado un tuit a primera hora de la mañana convocando una manifestación y asumiendo el protagonismo. Algo que si usamos el anonimato en el 15M fue por algo, porque sabíamos que lo primero que hace el poder es intentar cortar cabezas. No la saques, no saques la cabeza arriba, a menos que quieras trepar y a menos que quieras hacer carrera política. Sobre la Unión Europea y el código de cifrado, sobre leyes restrictivas en la Unión Europea, desgraciadamente tenemos unas cuantas. El Reino Unido, donde más, y donde incluso se te puede condenar por no revelar una clave de cifrado, algo que en España es imposible. En España, el procesado, sus familiares, sus abogados, no están obligados a colaborar con las fuerzas de seguridad y no están obligados a dar claves de cifrado ni a facilitar de modo alguno la labor policial en una entrada y registro. Sin embargo, sí que es delito, y puede ser delito de desobediencia y hasta de revelación de secretos, los prestadores de servicios de Internet, de la sociedad de la información, que no colaboren con las fuerzas policiales. Tienen que dar las claves de cifrado y además tienen que guardar secretos sobre la investigación. Es decir, te viene la Guardia Civil a investigar por tu hosting, tu empresa de hosting no te puede avisar. Si te avisa, que ha cometido un delito de revelación de secretos. Es un tema peligroso. Con lo cual, el cifrado ya está, en cierta manera, criminalizado en España, si bien solamente a efectos de investigaciones. Para todo lo demás, yo recomiendo usarlo todo lo que se pueda. Aunque yo recomiendo, como decía Edgar Allan Poe, que la mejor forma de guardar un secreto es dejarlo a la vista. El cifrado aumenta la salivación represiva del Estado. O sea, cuando se ve algo cifrado, automáticamente escarban más. Y, en cambio, si dejas el secreto ahí a la vista, donde nadie lo ve, como la carta robada, pues puede pasar desapercibido. Decía Azaña que la mejor forma de guardar un secreto en España es escribirlo en un libro. Y no sé, ¿qué me queda? Creo que la pregunta que me hacías tú sobre la responsabilidad de los legisladores. Pues nos han dicho en ocasiones en la PDLI que en Italia parece que hay más libertad, pero a la hora de la verdad es donde menos hay, precisamente por la persecución que Berlusconi y otros someten a los medios de prensa con demandas que hace que defenderte sea tan caro defenderte que vale más la pena exiliarte o huir del país antes de que te puedan embargar, porque el problema es que el poder tiene un gran poder económico y los abogados de los grandes despachos para eso están. Ese es el tema, ¿no? Entonces, formas de solventar esto, bueno, es una cosa que llevo insistiendo mucho tiempo. El instituto de la condena en costas en este país solamente se aplica para los pobres. O sea, el pobre desgraciado que está sentado en un banquillo de los acusados, a ese, cuando le condenan, le meten todas las costas de la acusación particular. Ahora, nos hemos encontrado un montón de veces, y mira, por ahí está Javier de la Cueva, además, que nos lo puede explicar, que desgraciadamente nuestros clientes han sufrido demandas multimillonarias donde se les han pedido cifras absolutamente exorbitantes y a la hora de la verdad pedimos condena en costa y no nos dan ni un duro. Y esto es así. Desgraciadamente, la condena en costas contra
el acusador particular, cuando al acusador particular no le han dado la razón absolutamente en nada, cuando es un montaje, cuando están pidiendo, que llegan a pedir 1.000 millones de euros de indemnización y se quedan tan anchos, pues luego, a mí desde luego me ponen una demanda de 1.000 millones de euros, a mí como abogado me arreglarían la vida, simplemente con una condena en costas de un caso así. Nunca, jamás, no existe. Yo digo que es como los unicornios de Doñana. Es un animal mitológico que está ahí en la legislación, pero que nadie lo ha visto en realidad. Y bueno, pienso que habría que plantearse un cambio de nuestra legislación procesal. Pienso que los más interesados son los colectivos sociales, también todos los colectivos que ejerzan el periodismo, sea dentro de medios de comunicación, sea a través de redes sociales, y pienso que nos tenemos que plantear empezar a hacer presión para que no salga gratis a las grandes corporaciones aplastarnos judicialmente, que en todo caso, si quieren hacerlo, pues que compartan sus beneficios con nosotros cuando pierdan los casos. Pues muchas gracias y un aplauso, claro.